Bueno, buenos días. Estamos otra vez en otro programa de la Palabra Revelada. Vamos a seguir el que habíamos empezado la semana pasada, ¿no? Estamos en la obra profética de Dios, ¿eh? Estamos en el tema de lo que significa cada dispensación, lo que eran las dispensaciones, ¿no? Recordemos que las dispensaciones son periodos de tiempo que Dios otorga, que los establece. O sea, estos periodos de tiempo los establece y los termina Dios en su soberanía. Habíamos quedado, decía, ¿no?, que las dispensaciones son periodos de tiempo en donde Dios le otorga al hombre la oportunidad de volverse a Él en arrepentimiento para el perdón de sus pecados, y que durante ese periodo de tiempo una determinada cantidad de personas se van a arrepentir y se van a volver a Dios, porque por sí mismas se van a dar cuenta de que necesitan a Dios y se van a volver a Él, y otra determinada cantidad de personas no se volverán a Dios, se endurecerán más contra Él y quedarán bajo el juicio de Dios por propia voluntad, ¿no es cierto? El que no se vuelve a Dios no es porque Dios no le dé oportunidad, sino porque la misma persona decide no volverse a Dios. La misma persona decide ponerse a sí misma como su propio Dios, ¿no es cierto? Y no volverse hacia el Dios verdadero, que en realidad Dios quiere bendecirlo, quiere darle una nueva vida, como he dicho en otros videos. Pero Dios no va a quebrar la voluntad humana. Carl Lewis, que fue un escritor y pensador cristiano, entre sus célebres obras se encuentra la trilogía de Narnia, ¿no es cierto? Él decía, ¿no es cierto?, que finalmente, ¿no es cierto?, en el juicio final va a haber dos tipos de personas, ¿no es cierto? Van a estar las personas que van a decirle a Dios por propia voluntad, ¿no es cierto?, hágase tu voluntad, y que va a estar el otro grupo de personas a los que Dios les va a decir, hágase tu voluntad. Y los primeros irán a la eternidad con Dios, y los segundos irán a la condenación eterna en el lago que arde con fuego y azufre. Esto es así, amigos, hermanos en la fe y amigos que no son creyentes. Sproul, un célebre pastor que ha partido hace poco, él decía que las personas, ya sean creyentes o no creyentes, en cuanto más las personas logren entender el concepto de que el Dios de la Biblia es un Dios soberano, esto significa que Él tiene misericordia de quien quiere tenerla y se apiada de quien Él se quiere apiadar. Que nadie, ningún hombre, ni ninguna organización humana, ni ninguna filosofía, ni nada le va a decir a Él qué haces. Él es soberano. Él es soberano. Nosotros somos creación suya. Por lo tanto, Él tiene pleno derecho de hacer con nosotros como a Él en su soberana voluntad se le ocurra hacer. Por supuesto que siempre van a estar los que van a cuestionar, ¿no es cierto? Siempre están los cuestionadores contumaces. Ellos a lo mejor no entienden, pero por las dudas cuestionan. Bueno, esos son los rebeldones, ¿no es cierto? Son los cabritos que, si persisten en esa actitud de no arrepentirse y volverse a Dios, tienen un futuro bastante calentito en la eternidad. Bueno, amén. Habíamos quedado, la última dispensación había sido la patriarcal. La dispensación patriarcal
comienza desde Abraham hasta la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Y yo les decía que esto ustedes lo pueden comprobar y lo encuentran si son creyentes en su Biblia, si no son creyentes y tienen una Biblia, pueden también comprobarlo. Esta dispensación, en periodo de tiempo cronológico, se extiende desde Génesis capítulo 12 a Génesis capítulo 50. Bien, ahora arrancamos con la dispensación legal. ¿Qué es la dispensación legal? Bien. La dispensación legal, también conocida como el tiempo de la ley, ¿no es cierto?, arranca desde Moisés hasta la primera venida de Cristo, ¿no es cierto? La dispensación legal es un periodo de tiempo en donde Dios le otorga los 10 mandamientos a Moisés para que el pueblo de Israel viva conforme a esos 10 mandamientos. Dios ya sabía que el pueblo de Israel, en su omnisciencia, él ya sabía que el pueblo de Israel no iba a vivir según los 10 mandamientos, porque hay algo que es fundamental y que los judíos hasta el día de hoy no lo pueden entender, y muchos cristianos tampoco lo pueden entender hasta el día de hoy, aunque ellos creen tan convencidos de que sí lo entienden. Y es que Dios no le dio los 10 mandamientos a Moisés para que el hombre los cumpla, porque de hecho ningún hombre puede cumplir los 10 mandamientos, sino que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos para que quede extractada cuál es la condición del hombre delante de Dios, ¿no es cierto?, que es totalmente inoperante para cumplir los 10 mandamientos. Y esto lo explica después en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, ¿no? Él dice que la ley vino para que Dios mostrar cuál es la condición del hombre ante él, ¿no? Y que la salvación no es por obras. O sea, si usted cumple, llega un momento donde Pablo dice, si usted llegase a cumplir 9 de los 10 mandamientos, pero viola uno de los mandamientos, Dios, ya usted es culpable de toda la ley. Porque Dios dio 10 mandamientos para cumplir, no 9, 8, 7 o 5. Esta ley, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, lo que Dios buscaba, no solamente mostrar la condición de la naturaleza caída del hombre, teniendo una tendencia siempre hacia lo malo, ¿no es cierto?, y mostrándole que el hombre tiene un problema, el hombre necesitaba un salvador. Así que la ley, explica Pablo, otro de los motivos que tuvo los 10 mandamientos fue que al Dios ver que el hombre necesitaba un salvador, él envía a Jesucristo como ese salvador para que el hombre comience a mirar a Cristo y volverse a él para poder, en arrepentimiento, para poder obtener el perdón de sus pecados y la vida eterna, ¿no es cierto? Bien, les decía que esta dispensación legal comienza desde Moisés hasta la primera venida de Cristo, y que esta dispensación en tiempo cronológico se extiende desde el libro del Éxodo, ¿no es cierto?, todo el libro del Éxodo, hasta el Evangelio de San Mateo, ¿no?, hasta el Evangelio de Mateo, ¿no es cierto?, que ya es en el Nuevo Testamento, o sea, hasta la venida de Cristo. Se extiende la dispensación legal, otra dispensación que fue larga, ¿no es cierto? Igualmente, hasta ahora, pero todavía no hemos llegado a la dispensación que nos tiene hoy en día, la dispensación más larga que Dios está dando para que el hombre se arrepienta es la nuestra, ¿no es cierto? Nosotros estamos en una dispensación ahora a la que todavía no hemos llegado, ya vamos a llegar, que es la dispensación de la gracia, o también conocida como la dispensación de la era de la iglesia, y ya van casi de esta dispensación, entendiendo por dispensación, les repito, son periodos de tiempo que Dios otorga al hombre para que éste se arrepienta y se vuelva a él y logre el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. En esta actual dispensación ya van casi 2000 años que Dios está otorgando esta oportunidad de arrepentimiento y perdón de pecados, pero les puedo decir que por las señales proféticas que ya hay, que anuncian
por medio de los profetas y de nuestro Señor Jesucristo, que anunciaban el fin de la era de esta era. Ya hay muchas señales que se han cumplido, otras tantas que se están cumpliendo, que nos anuncian que esta era o dispensación actual está a punto de terminarse. A punto de terminarse, así como lo escuchen. Pero bueno, sigamos. Después de la dispensación legal, y acá llegamos justamente, mire, a la dispensación que recién acabo de terminar. Termina la dispensación legal, termina con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y a partir del nacimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, comienza la dispensación legal, perdón, la dispensación eclesiástica, llamada también tiempo de gracia o la era de la iglesia, ¿no es cierto? Es la actual. Esta dispensación es la que actualmente estamos caminando, digamos, ¿no? Esta dispensación, ¿no es cierto?, abarca desde la primera venida de Cristo, ¿no es cierto?, y esta dispensación actual, que es la dispensación eclesiástica de la que estamos hablando ahora, va a terminar con el arrebatamiento, ¿no es cierto?, de los cristianos fieles, ¿no es cierto? Esto usted lo encuentra, esta dispensación usted la encuentra desde el Evangelio de Mateo hasta la carta del apóstol San Pablo, primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 al 18. Esto abarca la dispensación actual, ¿no? Ahora, yo quiero, con respecto a esta dispensación, ¿no? Esta es la dispensación, yo decía que hay muchas señales, les decía recién, que están anunciando que esta dispensación actual, que estamos caminando, está a punto de terminar. Vemos muchas señales proféticas que Jesús dio en Mateo 24, que se están cumpliendo hoy delante de nuestros ojos, que nos están anunciando que esta era está a punto de terminar, así como comenzaron y terminaron las dispensaciones anteriores que les nombré, de las cuales están en el video anterior a este. Ahora está a punto de terminar esta dispensación, la dispensación eclesiástica, conocida también como la era de la gracia o la era de la iglesia. Está a punto de terminar esta dispensación. Muchas señales, casi todas las señales que Jesús da en Mateo 24, están ocurriendo, se están cumpliendo hoy delante de nuestros ojos. Podemos ver también, ¿no?, que Jesús dijo que otra de las señales que estaría anunciando el fin de la era actual, de la dispensación actual en la que estamos, sería que los tiempos, creo que estas dos señales son una de las más contundentes que nos muestran, ¿no es cierto?, en qué periodo en el reloj profético de Dios estamos actualmente, ¿no? Jesús dijo que los tiempos finales que estarían marcando el fin de la actual dispensación eclesiástica en la que estamos ahora, Jesús dice que serían como en los tiempos de Noé y que sería como en los tiempos de Sodoma, como en los tiempos de Lot, dice el Señor. Fíjense, ¿no? Y uno va a la Biblia y dice, bueno, ¿cómo eran los tiempos de Noé? ¿Cómo eran los tiempos de Noé? Y vamos nosotros al Génesis capítulo 6, ¿no es cierto? Usted si tiene una Biblia ahí, busque conmigo. Vamos a Génesis capítulo 6, dice verso 11, en donde dice que para Dios, dice que vio Dios, así eran cómo eran las características del tiempo de Noé. Y en Génesis 6:11 nos dicen cuáles eran esas características, una de esas características, ¿no? Dice que la tierra estaba llena de maldad y violencia, dice, pues toda la gente se había pervertido. Dice,
Y ahí está, esta era la característica. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, les da como una señal, como una característica del tiempo que estaría anunciando el final de la actual dispensación, de la actual era de la iglesia o tiempo de la gracia, que es la actual, le dice que sería como en los tiempos de Noé. Y acá, en el capítulo 6, verso 11 del libro de Génesis, nos dicen cómo eran las características, cómo eran los hombres y qué es lo que había pasado, que Dios determinó enviar sobre esa generación un juicio de aguas. Dice que la gente se había pervertido y que la gente estaba llena de maldad. Y esto es algo que vemos hoy, ¿no? Cómo está avanzando la deshumanización, cómo los hombres están por medio de diferentes metodologías, ingenierías sociales, tratando de deshumanizar al hombre, ¿no es cierto? Cómo los gobiernos están por medio de leyes tratando de borrar todo vestigio de leyes morales, ¿no es cierto? Todo vestigio de ética, ¿no es cierto? Y todo esto ha sido un trabajo que ha venido haciéndose a lo largo de los siglos. O sea, espiritualmente, Satanás ha venido trabajando por medio de sus agentes humanos para llegar al estado actual de decadencia moral y espiritual en la que estamos. Tal cual como lo hizo durante la generación de Noé, está aconteciendo hoy, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo. Estas son cosas que yo le digo que son observables, ¿no es cierto? La maldad, Pablo dice que el misterio de la iniquidad, ya está, cuando le escribe a los tesalonicenses, Pablo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Bueno, este misterio o espíritu de la iniquidad es el que ha venido trabajando después del diluvio hasta nuestra era actual para traernos al estado, otra vez les digo, moral y espiritual en el que hoy se encuentra la humanidad y que nos está anunciando, tal como Jesús profetizó, que las características que nos estarían anunciando el fin de esta era de la gracia o era de la iglesia sería que volvería a ser como en los tiempos de Noé, ¿no es cierto? También dice el Señor, ¿no? Dice Jesús, que será como en los tiempos de Sodoma, será como en los tiempos de Lot, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la característica de los tiempos de Lot? ¿Cuál era la característica de estas dos ciudades a las que Dios les envió un juicio de fuego desde el cielo? Dice que fuego y azufre. Las características de estas dos ciudades era que abundaba el homosexualismo y toda clase de perversión sexual, tal cual como hoy lo estamos viendo, y tal cual como hoy toda la maquinaria mediática, toda la parafernalia mediática y de la ingeniería social, ¿no es cierto?, sean psicólogos, sean sociólogos, están tratando de instalar como una conducta sexual más. Cuando Dios en su palabra nos da, ¿no es cierto?, claras muestras de que eso es una perversión, ¿no es cierto?, porque Él creó hombre y mujer, ¿no es cierto?, y creó, como todo, un orden para la sexualidad. Como les dije en el video anterior, Dios es un Dios de orden y de propósito. Dios no hace nada porque está aburrido, ¿no es cierto? Dios todo lo que hace lo hace porque es un Dios de acción y porque es un Dios que tiene propósitos y objetivos. Si Dios creó a un hombre y a una mujer, los creó para el propósito y el objetivo de la reproducción de la raza humana, ¿no es cierto? No porque tenía ganas o porque, bueno, sí. Entonces viene el hombre seducido por el espíritu del error, por el espíritu de la iniquidad, y le mete en la cabeza a hombres que están mentalmente reprobos, ¿no es cierto? Le mete en la cabeza a través de huecas filosofías y huecas sutilezas, le mete en la cabeza de que pueden existir parejas de un mismo sexo. Primero y principal, ¿no es cierto?, que la palabra pareja se refiere a algo que no que es uniforme, sino que es diferente.
Usted no puede tener una pareja de dos cosas iguales, ¿no es cierto? Un par de zapatos contiene, por ejemplo, el zapato para el pie izquierdo y el zapato para el pie derecho. Eso es un par, una pareja de zapatos. O sea, uno calza en el pie izquierdo y el otro calza en el pie derecho. Trasladándolo al ámbito humano, una pareja son dos seres humanos, ¿no es cierto? Pero que tienen diferentes sexos, de diferente sexualidad, que tienen diferente biología, ¿no es cierto? Eso es una pareja. Así que hoy se suele utilizar en la confusión reinante que hay, ¿no es cierto? Se suele decir que puede existir una pareja de dos mujeres o una pareja de dos hombres. Es una burrada gramatical eso también, ¿no? Aparte de la burrada biológica que atañe todo este tipo de relaciones uniformes, ¿no es cierto? Hay una ironía con respecto al pecado de Sodoma, ¿no? A la sodomía, tanto masculina como femenina. Y es que esta ironía es que justamente, ¿no? Le llaman pareja a algo que no es pareja. O hablan estos movimientos que promueven y defienden este tipo de sexualidad, ¿no es cierto? Hablan de que en este tipo de relaciones hay diversidad. Ahora, ¿entenderán realmente esta gente qué significa la diversidad? Yo creo que no lo entienden. Porque en una pareja de dos hombres y en una pareja de dos mujeres, lo que menos hay es diversidad. Lo que hay ahí es uniformidad, porque los dos son iguales. Los dos son masculinos o las dos son femeninas. Entonces, yo creo que mucha de la gente que está en estos grupos y que milita en estos grupos LGTB, dicen lo que saben sin saber lo que dicen. ¿No es cierto? Porque... Y el ejemplo que les acabo de dar te muestra esto, ¿no? Que dicen lo que saben sin saber lo que dicen. Pero bueno, estas serían las características que Jesús dijo que estarían anunciando también el fin de esta era. Ahora bien, usted vuelvo a machacar en esto de que son características, porque me he topado con gente que me ha preguntado y me ha dicho... sí, pero el homosexualismo siempre existió, lo que pasa que antes estaba más escondido. Bueno, a ver, ¿qué digo con eso? Es verdad, el homosexualismo siempre existió, pero quiero que entienda cuando yo le digo que Jesús lo que dice acá con respecto a que sería como en los tiempos de Sodoma, como en los tiempos de Lot, son características. Hace 40, 50 años atrás, los homosexuales o las personas que practicaban ese tipo de conducta sexual no se mostraban abiertamente, ¿no es cierto? Lo disimulaban. Si tenían una relación homosexual lo hacían en una forma, digamos, escondida, oculta, porque la sociedad tenía bien consolidado y fuertemente los valores morales, ¿no es cierto? Y una ética muy fuerte. La característica que hoy tenemos es que eso ya no existe. O sea, hoy los homosexuales, al igual que lo hacían en las ciudades de Sodoma y Gomorra, se muestran impúdicamente y abiertamente y se enorgullecen de su conducta. Y eso es lo que marca Jesucristo. Eso es lo que dice, será como en los tiempos de Lot, será como en los tiempos de Sodoma. O sea, que lo que el Señor estaba diciendo es que cuando vos veas que los homosexuales empiezan a exhibirse sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, sino que se enorgullecen de su conducta reproba, como lo hacían en las ciudades de Sodoma y Gomorra, entiendan que esta era, la era de la iglesia, está a punto de terminar y mi juicio a punto de caer sobre la generación que legalice este tipo de conductas. Eso es lo que estaba diciendo, es una característica. Lo mismo corre para la señal de que será como en los tiempos de Noé, que también nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿no es cierto? Cuando ustedes vean que
la sociedad se vuelve cada vez más violenta, cuando ustedes vean que la sociedad comienza a legalizar todo tipo de perversión, ¿no es cierto? Creyendo que porque una perversión o una conducta perversa sea legalizada está bien, es parte de la ignorancia y de la ceguera espiritual y mental que tienen estos seres, ¿no es cierto? Lo decía también el célebre orador y estadista romano Marco Tulio Cicerón, ¿no? Cicerón no era cristiano, pero fue un gran estadista, y de él decía, ¿no es cierto?, que él decía que no porque algo se transforme en una ley, se podrá trastocar la naturaleza de las cosas. Dice, no por la tiranía del número, o sea, por una votación cuando se hace en el Senado un diputado, que es donde se sancionan las leyes. Él decía, yo no recuerdo bien el texto, pero la idea era esta, ¿no? De Marco Tulio Cicerón decía que no por la tiranía del número, por más que se sancione una ley por la tiranía del número, dice, no por eso podrán trastocar la naturaleza de las cosas, ¿no es cierto? Recuerde usted también que lo bueno y lo malo no tiene nada que ver con que algo se legalice. Recuerde usted que la esclavitud en un tiempo era legal, pero no por eso es correcta la esclavitud, ¿no es cierto? Bueno, así con las leyes de la sodomía, esta que han legalizado en casi todos los países del mundo, ¿no es cierto? Y otras conductas que Dios reprueba, ¿no es cierto?, por las cuales Dios va a emitir juicio, ¿no es cierto?, ya como lo hizo en el pasado con cada generación, en cada dispensación, ¿no es cierto? Es interesante que tengamos esta dispensación actual, la dispensación eclesiástica, está llegando a su fin. Y cada uno de nosotros va a tener que tomar una decisión, ¿no es cierto? Porque así como en el tiempo de Noé, Dios le instruyó a Noé a que construya un arca, hoy Dios ha enviado a Jesucristo, y Él es esta arca de salvación del juicio venidero que está al caer sobre esta generación, que pertenece a la dispensación actual, que es la dispensación de la gracia, o era de la iglesia, que ya por estas señales que Jesús da en Mateo 24 y por estas dos señales de los tiempos de Noé y que será como en los tiempos de Sodoma, vemos que nos están anunciando que esta era o esta dispensación está a punto de cerrarse y de Dios retirar por medio del arrebatamiento a los que creyeron. O sea, el arca de salvación es Jesucristo en este tiempo, y todos vamos a tener que tomar, por más que a muchos no les guste, todos vamos a tener que tomar una decisión por Cristo o en contra de Cristo. Los que toman la decisión por propia voluntad por Cristo, porque le aman, porque reconocen su condición de que no pueden agradar a Dios por sus propias obras y se vuelven a Cristo. Él es esta arca en proyección profética que Noé construyó, se cumple en Cristo. Cristo es el arca de salvación del próximo juicio que ha de caer sobre la humanidad, que está al caer, al término, en cualquier momento de esta era. ¿Cómo culmina esta era? Eso lo vamos a ver en la próxima dispensación, que es que comienza, que es la dispensación del juicio, y que va a comenzar esta dispensación a partir de que se produzca el evento sobrenatural del arrebatamiento, ¿no es cierto? Nuestro Señor Jesucristo desciende hasta las nubes para arrebatar a los creyentes en Cristo que estén vivos y resucitar a los que murieron en Cristo, ¿no es cierto? Recuerde que le dije en un video anterior que cada dispensación empieza con un acto sobrenatural de Dios en la historia humana y terminan con un acto sobrenatural de Dios.
esta dispensación, el acto sobrenatural por el cual Dios le va a poner fin a esta dispensación va a ser el arrebatamiento de los creyentes y la resurrección de los muertos que murieron en la fe de Jesucristo. Los muertos se han de levantar de sus tumbas, y los que estén vivos van a ser arrebatados, ¿no es cierto? A partir que se produzca este evento, termina la actual dispensación de la iglesia o era de la gracia, ¿no es cierto? Y comienza la dispensación que vamos a tocar en el próximo video programa, que es la dispensación del juicio, ¿no es cierto? Así que la pregunta es clara, ¿no es cierto? Todos tenemos que tomar una decisión por Cristo. Todavía, si usted no es creyente, todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo de arrepentirse, de reconocer que usted necesita a Dios, que usted necesita una nueva vida. Necesita arrepentirse de sus pecados para recibir el perdón de sus pecados y tener una vida nueva, ¿no es cierto? Y ser salvo para que cuando se produzca el arrebatamiento, usted pueda irse con Cristo, con miles de personas que han de desaparecer en toda la faz del globo, que tienen en común la fe en Cristo, que están esperando este evento sobrenatural llamado el arrebatamiento, que será, no solamente que los vivos serán transformados y arrebatados hacia las nubes para recibir a Cristo en el aire, sino que los muertos se han de levantar de sus tumbas también para ser llevados hacia las nubes a recibir a Cristo, ¿no es cierto? Quería también comentarles lo que les decía recién, ¿no? Que cada dispensación comienza y termina con un acto sobrenatural de Dios en la historia humana, que por ejemplo durante el tiempo de Noé, cuando comenzó la dispensación antediluviana, que era la era esa que tocamos en el video anterior, yo olvidé decirles por qué el acto sobrenatural por el que Dios cierra la era de Noé, o sea, que va desde la dispensación antediluviana hasta la dispensación postdiluviana, es que en la tierra no había llovido como nosotros conocemos hoy, que es la lluvia. Por eso dicen que los hombres de la generación, los contemporáneos de Noé, iban y se burlaban de él cuando veían que estaban construyendo el arca, porque jamás habían visto caer agua del cielo, jamás. Dice en el libro del Génesis que Dios había creado las aguas de arriba, dice que Dios separó las aguas de arriba con las aguas de abajo. Estas aguas de arriba, los científicos, unos científicos alemanes, habían descubierto que este texto bíblico se refería a algo que existió